Bien, parte de lo mismo de entender es ahora hablar entonces de lo que son los géneros literarios, ¿no? Como yo les decía, en la Biblia hay varios géneros literarios, entonces vamos a hablar de los más básicos para eh, saber ubicarnos. Estoy leyendo un texto, me voy a preguntar de qué género literario estoy leyendo. Estoy leyendo una poesía, estoy leyendo una profecía, estoy leyendo historia, estoy leyendo una epístola. ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué género literario es el que estoy leyendo? Es una de las primeras preguntas que tengo que hacernos. Entonces, en la Biblia tenemos historia, obviamente. Desde lo primero que nos encontramos son contextos históricos y sabemos que obviamente no podemos leer la historia de la Biblia de la misma manera que leemos cualquier otro libro de historia. Yo cuando leamos la historia de la Biblia, estamos ya pensando en que Dios está actuando con un propósito especial, con un propósito más elevado. Dios está llevando la historia a su lugar, a donde Él quiere llevarlo. Entonces, de alguna forma vemos ya a Dios revelándose por medio de la historia, ¿no? En el taller del mes anterior que hablábamos de revelación, de la revelación de Dios, hablábamos precisamente eso, de cómo Dios se reveló por la historia también. Y lo que hicieron los autores bíblicos es simplemente recoger por escrito lo que Dios ya mostró por medio de la historia. Entonces, cuando leemos la historia de la Biblia, siempre debemos estar pensando en el propósito que Dios tuvo por medio de esa historia, ¿no? Claro que dentro de los libros de historia vamos a encontrar pasajes de otros géneros. Dentro de los libros de la historia vamos a encontrar un pasaje de poesía, vamos a encontrar un pasaje de profecía, pero son solo ciertos fragmentos dentro de lo general que es la historia, ¿no? Debemos tener en claro cuál es el propósito de cada libro de historia. Vamos quiero que a ver si participamos un poco, estamos muy en silencio en este taller. ¿Quién me quiere ayudar leyendo Primera de Corintios 10, del 6 al 9, por favor? Alguien que nos ayude con la lectura de ese texto de Primera de Corintios 10, desde el 6 hasta el 9. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Bien, gracias. De acuerdo a este texto, el apóstol Pablo nos está dando ya una clave de cómo interpretar el Antiguo Testamento. ¿Y para qué sería que sirve el Antiguo Testamento según aquí? Según aquí, según este texto. Para poder aprender justamente de los errores pasados, tal vez. El ejemplo más que todo, ¿no? Pero Dice Pablo que muchos textos de historia están ahí para darnos ejemplo, de seguir el buen ejemplo y evitar hacer también lo malo. Entonces, por eso es que en la historia nosotros vamos a ver las cosas buenas que un hombre de Dios hizo, igual las cosas malas que un hombre de Dios hizo. Por eso es que la historia no está para seguir en todo a lo que hicieron, ¿no? Imagínense si nosotros pensamos en la historia como seguir siempre el ejemplo del rey David, por, por ejemplo, ¿no? Y el rey David hizo muchas cosas buenas, pero también hizo cosas muy malas. Entonces, obviamente la historia no está para seguir el ejemplo de todo, sino saber discernir qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que evitar hacer, ¿no? Ahí siempre hay una discusión, esto sí es una discusión a veces entre cristianos, sobre el hecho de hasta qué punto nosotros podemos usar un libro de historia para hacer doctrina, ¿no? Para desprender de ahí una doctrina. Yo personalmente pienso que es muy difícil desprender una doctrina, precisamente por eso, porque lo que hacen los libros de historia es contarnos de todo, cosas buenas, cosas malas, y es muy difícil de las experiencias que se ve en el libro de historia hacer una doctrina. Es mi perspectiva. Sin embargo, sé que hay algunos intérpretes también que buscan
desprender algunas cosas que se repiten siempre en un libro de historia y que de pronto se pueden volver en una norma, entonces de algo que tiene que ser así. Estoy hablando específicamente del libro de los Hechos, ¿no? Es el que más da de qué hablar. Y sé que hay algunos hermanos de corte un poco más carismático, pentecostales, que de pronto apoyan algunas doctrinas del libro de Hechos. La doctrina del bautismo con el Espíritu Santo, por ejemplo, ¿no? Nace de las experiencias que uno se lee en el libro de Hechos. Entonces, está bien si uno se hace un estudio serio de esto, pero personalmente yo creo que hay que tener mucho cuidado y evitar desprender siempre una doctrina de un libro de historia. Y yo preferiría, yo personalmente prefiero esperar si es que en una epístola, y eso sí, sí es un género doctrinal, se confirma una doctrina para expresarla como tal. Prefiero leer la historia más como el ejemplo de cómo se vivió cierta situación en ese tiempo y qué podemos aprender nosotros hoy, ¿no? Sí, Craig Kenner es conocido precisamente por esto, ¿no? Incluso tiene un libro de la hermenéutica, incluso del libro de los hechos, Craig Kenner. Craig Kenner y autores de corte un poco más pentecostal, ¿no? Defienden esto. Pero sí, mi consejo será siempre tener bastante cuidado sobre estos temas, ¿no? No sé si hay alguna inquietud sobre el tema de la, de la historia. Sí, mi pregunta es con respecto a algunos textos de historia, ¿no? Particularmente del Antiguo Testamento, por ejemplo, de las guerras, que a veces, o cosas como extrañas para nosotros, eh, ¿cómo podríamos entenderlas? ¿Qué recursos podría recomendarnos o algunos consejos para poder esclarecer un poco? Porque, bueno, también en el Nuevo Testamento pienso en el caso de Ananías y Zafira, que es el único similar, y bueno, en Apocalipsis también, donde se ven como patrones similares, pero no tanto en comparación con el Antiguo Testamento. Ya. Sí, sí, gracias. Esto es importante tener en cuenta porque, como yo decía, si en hechos es difícil hacer doctrina, imaginémonos en libros más bien del Antiguo Testamento, que estamos más lejos, más, entonces es mucho más difícil, ¿no? Ahora, una clave siempre es mirar el Antiguo Testamento como Jesús lo miró, ¿no? Eh, eso por un lado. A veces vemos en el Antiguo Testamento situaciones de violencia, de venganza, ¿no? No solo las guerras, sino de pronto salmos por ahí que ahí dice, Señor, pero véngame de mis enemigos y destruyelos, mátalos, y a veces con palabras más fuertes. Pero ahí nosotros nos encontramos, en cambio, cómo Jesús miró estos textos. Y Jesús decía, escuchaste que fue dicho, por ejemplo, ama a tus amigos y odia o aborrece a tus enemigos. De pronto pensando en estos salmos, pero yo te digo, ama a tus enemigos. Entonces ya tenemos ahí un énfasis diferente en esto. Debemos entender también otra cosa ahí muy importante, por eso decía, esto no se desconecta nunca de la teología. Entender el tema de la revelación progresiva, de que Dios se va mostrando desde el Antiguo Testamento, pero de pronto de una forma eh, progresiva, ¿no? Por eso es que a veces el Dios del Antiguo Testamento, de pronto no vemos la evidencia de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, pero es porque progresivamente Dios se fue revelando hasta llegar a Jesús, y la revelación ya máxima de Dios es en Jesús. Entonces ahí ya podemos ir entendiendo que en Jesús está la misericordia, en Jesús está el amor, la revelación máxima de Dios. Entender, por ejemplo, que si en el Antiguo Testamento había enemigos físicos, personas, y el pueblo de Israel tenía conflicto con otros pueblos, con otras naciones, y esos eran sus enemigos, y de pronto clamaban por la destrucción de sus enemigos y todo eso. Pero en el Nuevo Testamento ya encontramos que el apóstol Pablo nos dice, pero nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes, principados, potestades, contra fuerzas espirituales. Entonces ya entendemos que, bueno, nuestra guerra no es
no es contra otras personas, más bien tenemos que amar a otras personas, pero nuestra guerra es espiritual. Entonces nuestra oración ya no es para que Dios destruya a nuestros enemigos físicos, humanos, sino a nuestros enemigos espirituales. Entonces son algunas cosas, ¿no? Claro que es un tema muy amplio. Ahora, claro, este tema de Hechos, Ananías y Zafira, nuevamente, es un libro de historia. No podemos hacer una doctrina de eso. Sería mi perspectiva. Por lo menos no de un caso aislado. O sea, yo sé que de pronto otros autores van a hacer doctrina, pero porque hay cosas que se repitieron en todo el libro de Hechos y se puede hacer una regla de eso. Pero de algo que pasó de una forma aislada, como el caso de Ananías y Zafira, no voy a hacer una doctrina de eso. Yo no puedo decir a alguien, tú le mientes a Dios y vas a caer muerto. Obviamente que no. Pero sí me sirve también para una advertencia, que es algo serio. Y con Dios es algo serio. O sea, no es tan simple decir voy a mentir en las cosas de Dios y salir ileso. De pronto Dios no me va a matar en ese momento como a ellos, pero sí me sirve para tomarme en realidad en serio. Eso, ¿no? Y que Dios es soberano para aplicar su juicio como Él pueda, tal vez aquí, tal vez en la eternidad, pero de alguna forma me voy a tomar en serio, ¿no? Y, eh, y sí, y de pronto justo hoy estaba leyendo un comentario de Primera de Corintios. Y es interesante que en Primera de Corintios, creo que es en el capítulo 11, cuando Pablo habla de la cena del Señor, al final también hace una advertencia. Dice que incluso muchos por tomar la cena indignamente, y dice algunos están enfermos, incluso muchos han muerto. Y ahí estamos hablando de una epístola. Entonces, también me llama la atención eso de tomarme en serio, que de pronto hay consecuencias también físicas. Hoy, no siempre, no voy a hacer una regla de eso, pero también sí es una advertencia de que puede suceder, ¿no? Pues más o menos solo unas ideas por ahí.